y lo dimensionamos después cuando salimos a la calle. Che, qué bien Moreno, te dicen, ¿no? Es un capo, lo tengo Bueno, acá. y lo tenemos en línea, ¿sí? Sí, lo lo tenemos tengo. en línea. Yo si no tuviera que, por ejemplo, yo lo voto a Alberto Rodríguez A, ¿sí? Siempre. Así es. Pero si no lo votara Alberto Rodríguez A, lo votaría Moreno, por ejemplo, ¿sí? Es decir, mi orden de prelación es así. Alberto Rodríguez A, Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por los piropos, muy amable de tu parte. Yo voto la producción y trabajo. No. Valores. Producción y trabajo, no banqueros. Producción y trabajo. Claro. Bueno, digo, como para que no te haga ilusión, el voto de Fito es un voto nulo, ¿sí? Guillermo, así que... Bueno, estamos todos mimetizados con lo que pasa con la Argentina en el Mundial, pero de cualquier manera están pasando cosas. Ayer Sergio Massa dio a conocer algunas cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con nuestra realidad de hoy. Y bueno, y Cristina salió... hablamos después del veredicto y los dichos de Cristina, me parece que no, diciendo que no iba a ser candidata a nada, ¿sí? No, eso creo que después no hemos hablado. No hemos hablado. Alguna cosa hemos dicho sobre eso. Sí. Hemos mencionado. Mencioname algo al respecto, ¿sí? Mencioname algo. Mirá, yo voy a seguir el orden que hiciste en tu intervención, porque me parece que lo del Mundial es muy importante, porque sí recuerdo con precisión que hablamos luego de la derrota con Arabia Saudita. Sí. Y si vos refrescás ahí esa charla, que te vas a acordar, yo te dije, mirá, Argentina va a ganar los 2 próximos partidos, va a clasificar primera, e incluso hasta puede ser campeón. Pero lo de hoy, esta derrota es una lección extraordinaria, porque demostraba, en ese momento lo dijimos, que el mundo es redondo, y dijimos, imagínate vos si la política entendiera eso, que las alfombras rojas no son para siempre, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Y ahí sí, vos hiciste un silencio y dijiste, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si entendiéramos que Argentina puede llegar a ser campeón mundial, pero que hoy perdió con Arabia Saudita? En un partido que era increíble, imposible de perder, cuando lo perdiste. Sí. Pero ese mismo día dijimos, Argentina va a ganar los 2 que viene, va a clasificar y hasta puede ser campeón. Sí. Pero vas a ser un campeón humilde, como tiene que ser un campeón. Claro. Porque perdiste con Arabia Saudita. Y eso vale doble. Y dijimos, en vez de ser el exitismo de todo el tiempo y pensar que te la sabes todas, entonces sos abogado y de repente querés ser ministro de Economía, aunque nunca hayas sido empresario ni hayas sido dirigente sindical y no sepas nada de economía porque aparte no trabajaste para entender algo de economía, porque vuelvo a decir, ni fuiste empresario ni fuiste dirigente sindical. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Y te digo hoy, mirá, yo creo que podemos ser campeones, obviamente fútbol es fútbol, pero vas a ser un campeón humilde. Humilde, porque esa derrota no te la saca nadie, y es bueno. Imagínate si volvemos a la política donde cada uno habla de lo que sabe. Por eso, además me llama la atención. No hablar de lo que no sabe. Digo, déjame decirte y esto. Construye proyectos colectivos en vez de construir proyectos individuales. Vos imaginate, y con esto termino esta etapa, vos imaginate que Cristina, después vamos a hablar de Cristina, pero empecemos por ahora con esto. Cristina, varias intervenciones que tuvo durante este año, se dedicó a enseñar economía. Pero ¿cómo Cristina iba a enseñar economía? ¿Vos te imaginás que alguna vez hayamos tenido alguna reunión donde Cristina quería enseñarle a los economistas del peronismo economía? ¿Vos te imaginás alguna reunión que hayamos tenido donde Cristina haya empezado a decirle a los economistas del peronismo, la economía es así? ¿O ella se dedicaba a escuchar a los economistas del peronismo
que para ellos son economistas del peronismo, no economistas de cualquier lado, no economistas de acá, economistas de allá, economistas del peronismo, Sí. que tienen una visión de la economía desde el peronismo. Y ella escuchaba y tomaba decisiones, que es lo que le corresponde al presidente, pero no enseñaba. ¿Cómo te iba a ocurrir que iba a estar delante y iba a empezar a enseñar economía? Inmediatamente te hubiese miedo y dice, pues Cristina, vamos a hablar de lo que hay que hablar. Vamos a tomar la decisión, usted tomará, pero las cosas así, así, así. Y esto así funcionan los proyectos colectivos. Por eso esto del Mundial, incluso con Argentina campeón, creo que nos deja una enseñanza extraordinaria. Ojalá seamos campeones y ojalá hayamos aprendido para siempre de la derrota con Arabia, que fue lo que aquella vez me acuerdo que hablamos. Déjame decirte algo respecto a esto, ¿sí? Porque el deporte siempre enseña, porque además el deporte tiene masividad, es decir, cualquiera que quiere practicar un deporte tiene la posibilidad de hacerlo. Por supuesto que después llegan a las esferas más profesionalizadas, los más dotados. Yo jugué al básquet profesionalmente, ¿sí? Gimnasia de Grima La Plata, en Boca, en Lanús, en un montón de equipos, Gimnasia de Pergamino. Y cuando salió Argentina, cuando ganó la medalla olímpica en Atenas, ¿sí? Todo el mundo hablaba del equipo, y decía, estos pibes son un ejemplo, porque ganan. Y en realidad, yo, conociendo un poquito de esto, y conociendo además cómo se manejan, y cómo se manejaba Mañano, que era el técnico, dije, en realidad no son un ejemplo porque ganan porque son un ejemplo de contracción, de humildad, ¿sí? Que es un poco lo que nos está faltando. Humildad, contracción al trabajo, escuchar al otro, ¿sí? Y con estos pibes a lo mejor de la selección me parece que pasa lo mismo, porque tienen una actitud noble. El otro día Clarín salió a criticarlo, Clarín y La Nación salieron a criticarlo a Mercy por la actitud que tuvo frente a Bangal. Y yo, sinceramente, se me caían las lágrimas porque lo amé en ese momento, ¿me entendés? Es decir, contestarle a un tipo que siempre fue refractario de los argentinos. Pero bueno, este es mi punto de vista, nada más. Te lo quería decir como para cerrar o para darte mi opinión respecto a esto, ¿sí? No, claro, y es una opinión muy valedera. Vos estás hablando de ese partido, si yo no me acuerdo mal, donde Ginóbili hizo un doble cayéndose, ¿no? Claro. Casi tocando el piso, desde el piso tiró el balón y entró y encestó. Y le ganaron a los norteamericanos, ¿no? Al sí. Team. Sí. Bueno, ese equipo que era la generación dorada, porque siempre se tienen que dar una serie de cosas, de la cual hiciste parte vos, porque vos haces parte de esa generación también. Claro. Naturalmente llevó al básquet a lo más alto, y en la época del peronismo también lo había llevado el general Perón. ¿Qué te parece? Campeones mundiales del 50 en el Luna Park. Claro, en el Luna Park. Por eso hay que aprender también de las derrotas. Y yo me acuerdo perfectamente que hablamos después de eso, hicimos esta analogía y dijimos parte de lo que está pasando, y en la política también, porque lo que termina pasando, y esto ya lo hablamos pero vale la pena repetirlo, en el fallo del tribunal, digamos, que falla sobre el tema vialidad, que es la justicia federal, es un fuero, no es toda la justicia. Yo le dije a Cristina con mucho respeto, mire Cristina, un tribunal es un tribunal, no es un pelotón de fusilamiento. Porque al que fusilaron fue a Valle, a él lo fusilaron, ahí sí. En Las Heras y Salguero, la penitenciaría, sí. Un 16 de junio. Un tribunal es un tribunal, él hizo la carta extraordinaria que le hizo a la hija, diciéndole cuando leas esta carta ya voy a estar muerto porque me van a fusilar a la salida del sol. No es lo mismo un tribunal que un pelotón de fusilamiento, y las palabras dichas por los dirigentes tienen que ser pensadas y meditadas porque están educando. Ahora, que el fuero federal es un fuero muy especial de la justicia lo sabemos todos, es el fuero más vinculado al poder.
pero no se puede homologar ese fuero a toda la justicia, porque en este momento, quizás en San Luis, un trabajador está siendo despedido sin justa causa y no le dan indemnización. Sí. Y el hombre tiene dos alternativas: o se pone violento o recurre a la justicia. No, pero te voy a decir una cosa, el fuero federal actúa de manera amañada en todos lados, acá también. Muy bien, pero es el fuero federal, no la justicia. No, pero digo, a ver, el fuero federal está corrompido, está manchado, está cruzado por intereses que nada tienen que ver con los intereses tuyos, con los intereses del peronismo, con los intereses de los más humildes. Ellos defienden otra cosa. Por lo tanto, cuando una causa te cae ahí, guarda, ¿sí? Guarda. Está perfecto, pero no es la justicia, porque el fuero laboral, donde irá ese trabajador, sí, no es así. No, por eso, por eso hice la Por eso disquisición. no hay que homologar el fuero federal a la justicia. Claro. La justicia es mucho más que el fuero federal. Está bien, tenés razón, sí. Porque si no, la única opción que le queda a los pobres es la violencia. Y nosotros sabemos que eso tenemos que impedirlo, porque para eso trabajamos en el marco del Estado del Derecho. Por lo tanto, una cosa es hablar del fuero federal y otra cosa es pensar que el fuero federal es toda la justicia. De cualquier manera, digo, mucha gente que nos está escuchando debe estar preguntándose, a nosotros el fuero federal, o debe estar diciéndose, a nosotros el fuero federal no nos interesa, ni nos interesa cómo actúa, pero eso nos interesa a nosotros, porque hay mucha gente que no puede resolver cuestiones primarias. Es decir, y cada vez Entonces, son más. No debemos nosotros decir que el fuero federal es la justicia. Nosotros tenemos que decir, mire que el fuero federal es el fuero federal, que compete a los funcionarios públicos o a delitos federales. Lo que pasa es que la justicia ordinaria se está plegando mucho a la mirada federal. Entonces, ¿Perdón? La justicia ordinaria está tomando como indicios de lo que hace la justicia federal, y me parece que están tomando cierta consonancia. No serán todos, pero eso es lo que está viendo el justiciable. Yo no veo eso. Yo veo que, por ejemplo, el fuero laboral sigue fallando para los trabajadores, el fuero civil en los temas de familia tiene fallos bastante ecuánimes. En el penal económico, bueno, depende, pero en general los cheques rechazados que uno presenta los termina cobrando. Puede haber, pero yo soy respetuoso de ese tema y convoco a la dirigencia política y al periodismo también a que separemos la paja del trigo. Estoy de acuerdo. Porque vuelvo a decir, Estoy de acuerdo, si no, al pobre no le queda otra alternativa que comprarse un machete. Estoy de acuerdo. Y esto entonces hay que ser muy delicado. Ahora, en ese fuero, un fuero muy difícil, salió un fallo muy interesante, que es el fallo de la vicepresidenta. Es un fallo interesante porque yo hace 12 años que vengo escuchando que el peronismo se juntó para delinquir en el último gobierno exitoso que tuvimos y que se robó un PBI. Empezó la señora Carrió, después se sumó Morales, después se sumó Macri, Patricia Bullrich, todos diciendo la misma cantinela. Los peronistas son una banda incorregible y solo se juntan para robar. ¿Y cuánto robaron? Un PBI. Bueno, ese fuero amañado, difícil, vinculado al poder, bla, 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 dijo que Debido es inocente. Por lo tanto, se destruyó esa idea de que el peronismo se juntaba para robar. No pueden volver a decirlo. Nadie puede, ni la señora Stolbizer tampoco. Muy importante para el peronismo. Porque ese fuero que vos acabás de describir y que todos estamos de acuerdo y bla, 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 dijo Debido es inocente. Y si hay un ministro emblemático en esa característica que tuvo los 12 años, que le hicieron un libro, hablen con Julio y bla, 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 bla,
resulta absuelto. Primer tema. Segundo tema, solo nos queda destruir otra mentira, que es que cuando se fue el gobierno peronista, ya por el 2013, que fue cuando se dejó de medir la pobreza, aunque se fue en el 15, la pobreza estaba cerca del 30%. El actual presidente en ejercicio, Alberto Fernández, dice eso. El actual, ¿eh? No es que dice, no, dejaron 8, no, él dice 27%. Él lo dice. Pues imagínate que si un gobierno deja 27, 30% de pobres, no hay que votarlo nunca más. Son un desastre. Si gobernaste 12 años y dejaste 30% de pobres, no mereces ni hablar de política. Ahora resulta que con estas ideas extrañas que empezaron a tener en la cabeza, empezaron a decir, sí, bueno, pero la bajamos del 54 al 30. Y yo digo, mire, si el peronismo dejó 30% de pobre en el 2015, pasaron 4 años de Macri y 4 años de este desastre de Alberto, ¿cuánto tiene que estar la pobreza ahora? De ninguna manera puede estar el 43 que dice ese señor Salvia de la UCA, ¿no? De la Universidad Católica Argentina. Sí, claro. Bien, con lo cual, y por eso no aceptan el debate, porque se los ofrecí de arriba a abajo, de izquierda a derecha, no lo aceptan, porque mintieron. Mintieron con que el peronismo se juntó para delinquir y se robó un PBI, y mintieron con que el peronismo dejó 30% de pobres. Ahora, cuando se sepa la verdad, lo que empieza a aparecer es que este siglo hubo un solo gobierno exitoso, y fue el peronista. Porque fracasaron los radicales en el gobierno de Cambiemos, fracasaron los neoliberales en el gobierno de Cambiemos, y fracasaron los progresistas en el gobierno de la Alianza y en el gobierno de Alberto Fernández. Que eso vuelve a decir el domingo, en un reportaje que le hizo Fontevecchia en Perfil, que es socialdemócrata, que está muy orgulloso de ser socialdemócrata, y que el peronismo es anterior a la socialdemocracia. Todas pavadas. Todas pavadas. Todas pavadas. Y además Alberto Fernández es el presidente del peronismo. Del bueno, no, el presidente del Partido Justicialista. Del Partido Justicialista, bueno, digo, el presidente del Partido Justicialista, ¿sí? Y él dice que en realidad el peronismo es la socialdemocracia en la Argentina. Bueno, todas barbaridades, dice. Bueno, ya está, ya de Alberto Fernández no es necesario seguir hablando, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir en los últimos años. Ahora, a raíz de ese fallo, Cristina decide que no va a ser candidata en ninguna lista ni en ninguna fórmula en las próximas elecciones, o sea que renuncia a postdatado. Es como un cheque postdatado, renuncio hoy, pero lo cobrará dentro de un año o cuando fuere. En realidad son 6 meses, porque ya para junio tienen que estar las listas armadas, porque vienen las PASO y viene toda esa historia. Y eso generó un efecto extraordinario, que es que desató las fuerzas intrínsecas del peronismo, con mucha expectativa, porque ya no somos un grupo de ladrones. Lo dice esa justicia difícil, la justicia que no es la justicia que trabaja para vos, como bien vos decís, sino al revés, porque el poder que viene es del otro lado, pero no lo pudieron decir. Falta que debatamos cuánto se dejó la pobreza, y ahí tenemos mucho para decir. Y a su vez tenemos un plan económico, porque somos los únicos que presentamos en sociedad el plan económico peronista. Todo lo demás dice que tienen, pero no tienen nada. E incluso el domingo que acaba de pasar, le hicieron un reportaje a Rodríguez Larreta en la página 5 o 6, reportaje consensuado, con fotos, en un diario muy importante, y cuando el periodista le pregunta ¿cuál va a ser su plan económico cuando asuma? Dice, ay, no lo sé, porque no sé cómo me van a dejar el país, pero dice que es economista. Y la política es precisamente hacer escenarios futuros, porque hacer escenarios pasados están los historiadores. Si vos no sabés cómo te van a dejar el país siendo economista y con las cuentas públicas, porque las únicas cuentas que son secretas en la Argentina y en el mundo son los de los servicios de inteligencia, pero en términos macroeconómicos
En términos individuales es un montón de plata, pero en términos macroeconómicos no cambia nada. Igual son secretas, pero no para los partidos, no, porque tienen la comisión de seguimiento de las actividades de energía, de inteligencia en el Congreso. Con lo cual, no puede decir un economista que no sabe cómo le van a dejar el país. Si no sabe cómo le van a dejar el país, ¿cómo se atreve a decir que quiere ser presidente? Bueno, el nivel que tiene la dirigencia es muy menor. Entonces, no solo es Cristina enseñando economía cuando no sabe, no es solo Massa siendo abogado queriendo ser ministro de Economía, y lo es, y mirá lo que está haciendo, sino que Rodríguez Larreta, que se supone que también podría ser un buen candidato de la oposición, diciendo que no sabe cómo le van a dejar el país. Y si no sabe cómo le van a dejar el país, ¿a qué se dedica? A hablar con su equipo de economistas, y él mismo es economista. Si cuando vos hablás con los economistas le preguntás lo que va a pasar. En todo caso, si le pifia, bueno, no lo llamas más. Claro. Pero vos no llamás a un economista para que te cuente historia económica, sino que te cuente lo que va a pasar. Y resulta que él es economista, quiere ser presidente, pero no sabe lo que va a pasar. Te doy mi punto de vista respecto al tema del futuro inmediato, que es la elección de un nuevo presidente, ¿sí? De un presidente. Yo tengo la sensación de que falta un elemento que aglutine, ¿no? Que pase algo que aglutine. En el 2019, para que el peronismo llegara con un candidato como el que tuvo, primero hubo un acontecimiento que justo casualmente ocurrió acá, en San Luis, en La Pedrera, en febrero del 2018, que fue el AI 2019 y la confluencia de la mayoría de los dirigentes del justicialismo, que encontraron a partir de eso una vía común para estrechar lazos de cara a la elección del 2019, que terminó ganando Alberto Fernández después que Cristina decidiera que Alberto fuera el presidente, ¿sí? Yo recuerdo perfectamente que Alberto Rodríguez Sá dijo que eran necesarias dos cosas: primero tener un plan, y segundo una elección interna para que el candidato elegido tuviera legitimidad, cosa que no ocurrió. Pero bueno, a mí me parece que está faltando un AI 2019, ese elemento aglutinante para que el peronismo confluya todo detrás de un objetivo común, ¿sí? Yo siento como que hay todos esfuerzos dispersos, ¿sí? Y eso va a conspirar definitivamente contra la suerte del peronismo. Y me parece que habría que pensarlo, porque no le podemos dar la chance a estos tipos que ya mostraron lo que son, para que vuelvan a ser gobierno, porque, es decir, todo lo que hicieron lo van a hacer potenciado de cara a lo que viene, porque ya algunas cosas vieron cómo funciona, o cómo funcionan. Entonces, para mí estamos en un escenario muy peligroso si no somos capaces de construir un elemento que aglutine. Ese es mi punto de vista, ¿sí? No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que empiezan a aparecer señales. La última vez que nosotros hablamos, dijimos, miren, es necesario que empiecen a salir a la cancha, y si no, estaremos lo que tenemos que estar. Sí. Y bueno, hoy empiezan a salir a la cancha. Empiezan los primeros movimientos. Se juntaron algunos dirigentes sindicales con algunos gobernadores. Sí. Faltan otros dirigentes sindicales, faltan otros gobernadores, pero empezó el peronismo a ponerse en marcha. Con un antecedente, que es un gobierno exitoso. O sea, no es que es un gobierno que se juntó para robar un PBI o que dejó más de una familia pobre cada 4, como dice el actual presidente, elegido por Cristina de una manera irresponsable en una decisión en soledad cuando nadie se la pidió. Por eso renuncia. ¿Por qué renuncia Cristina? Le falta pedir perdón. Renuncia porque se hace cargo del grave error cometido. Y en vez de decir, bueno, la próxima fórmula dentro del peronismo lo vamos a elegir como habíamos quedado en el 2016, dice, yo no voy a hacer. Bueno, listo. Ahí arranca un proceso que está empezando a dar los primeros pasos. Ojalá. Ahora, con un mundo favorable.
Porque cuando Melconian dice que la globalización está vivita y coleando, las empresas que financian la Fundación Mediterránea, donde él es empleado, va a ser difícil que puedan sobrevivir si la globalización seguía rampante. Muy difícil para Aceitera General Dehesa o para Arcor. Estas empresas, Techin, Aluar, e incluso hasta Clarín, Sí. y la sociedad rural, que son los factores de poder, necesitan de la Argentina para ser grande. Mirá, los pobres lo único que tienen es la patria. El pobre solo tiene la patria, por eso no hay pobre que no ame a la Argentina. Lo único que tiene propio es la patria, que es el patrimonio común. Los sectores medios tienen la patria y su patrimonio. Los de arriba, te lo vuelvo a decir, Alvar, Techin, Arcor, Aceitera General Dehesa, La Rural, Clarín, porque está la patria, es que tienen un patrimonio enorme. Le deben su patrimonio a la patria. Por eso ahora están muy preocupados, porque peligra la patria, peligra la patria. Y si peligra la patria, ¿no peligra el patrimonio de Arcor? Claro que sí, porque Arcor es importante en tanto y en cuanto exista la Argentina. Más te digo, Clarín es importante, o Mañeto, como vos quieras, si existe la Argentina. Si no existe la Argentina, ¿qué es Clarín? ¿O qué es Roca, dueño de Techin, si no existe la Argentina? Entonces, primera conclusión posible, ellos están muy preocupados en cómo sigue la Argentina. Y acá volvemos al principio, no al mundial, sino al fallo. ¿Podían ellos escribir un fallo donde dijera: este juicio demuestra que el peronismo se juntó para robar, desde el primero al último militante? Y podrían, ¿qué se lo impedía? Pero no lo hicieron. Finalmente nosotros estamos diciendo que el fallo lo hicieron acomodado como lo acomodaron. No estamos hablando de la parte técnica legal del fallo, eso se lo preguntaron a un abogado. Yo estoy hablando, Sí. como empezamos hablando del fuero federal, de su vinculación con el poder. Pero no escribieron ese fallo, porque lo dejaron absuelto a debido. Entonces, tuvieron miedo de decir: ¿qué pasa en una Argentina si destruimos al peronismo? ¿Estamos seguros que hay que destruir el peronismo? Miren, muchachos, que Macri dice eso, y nunca el peronismo estuvo más debilitado que ahora, porque nunca un gobierno que se decía peronista hambrió al pueblo. Por lo tanto, nunca pasó esto. Sí. Ahora sí estás a golpe de masa y que te dejen knockout. Sin embargo, hicieron un fallo distinto. Y Cristina, con ese fallo, dice: me corro. Y al correrse, destraba las fuerzas contenidas del peronismo, que vos las sintetizás al final del camino con AI 2019, pero no al inicio del camino. Por eso te digo, tenés que estar muy optimista, Trompeta, ahora. Porque empieza el camino para llegar a AI 2019. No que empieza el camino cuando decís AI 2019. El AI 2019 es el final del camino, cuando nos vamos a encontrar. Encima, con los factores de poder dudando, porque hacen una lectura del mundo, Sí. si no es bueno un gobierno peronista que unifique no solo el capital y el trabajo, y lo armonice, lo unifique en términos de armonía en una empresa, Sí. sino lo grande y lo pequeño. Porque los únicos que hablamos de armonía, de capital y el trabajo, y lo grande y lo pequeño, somos nosotros los peronistas. Más, tanto lo tenemos claro que es el único plan económico que hay. Yo estuve en la Boulaye el fin de semana presentando el plan económico. No hay nadie que hoy vaya y diga: este es nuestro plan económico. Nadie, solo el peronismo. Y encima
aquellos economistas del peronismo que hicieron la década ganada. Porque hubo una teoría y una práctica que se expresó en esa década ganada. Y entonces esto me permite ser extremadamente optimista. Porque para que haya salido el fallo como salió, significa que alguien o algunos dijeron, guarda, no terminemos con el peronismo, lo tenemos ahí. Un presidente que es presidente del Partido Justicialista diciendo que es socialdemócrata, un gobierno que es espantoso, peor que el de Macri, con todos los indicadores peor que el gobierno de Macri. Están ahí para arrancar de raíz al peronismo, porque siempre cortaban el pasto, pero nunca arrancaban las raíces porque nunca podían. Bueno, ahora pueden, y sin embargo no se atrevieron. Y dejaron a la oposición sin el argumento que tuvieron durante los últimos 12 años, que nos robamos un PBI. Nos falta terminar con esta tontería de que dejamos 30% de pobres. Emerge el peronismo victorioso. Y ahí llegará el AI 2019 con el candidato que va a conducir al conjunto. Y empezamos a tener la posibilidad de decirle a la sociedad, mire que este gobierno no tuvo nada que ver con el peronismo, fue producto de una irresponsabilidad generada, vaya a saber por qué, pero ahora estamos en condiciones de ofertarle a la patria esto, que sabemos hacerlo porque sabemos pensar. No somos ni el fracaso reciente ni el fracaso presente, fuimos el éxito, el único éxito en términos económicos que tuvo la Argentina este siglo. Denos una oportunidad. Si encontramos ese hombre, vamos tranquilos. Y de esto que parece que vamos a un velorio, terminamos yendo a un día festivo. Como ese día que dijimos, miren que perdimos con Arabia Saudita, pero vamos a ganar, ¿eh? Ahora vamos a ganar con mucha humildad. Ahora el peronismo en el próximo gobierno va a ser bien humilde. Te voy a va a decir ser algo. un gobierno maduro, serio, sensato, haciendo lo que hay que hacer, con el mundo a favor, articulando el capital y el trabajo y lo grande y lo pequeño. Ojo, que estoy exultante, ¿eh? No, pero además como no estaba desde marzo del 2012. Te noto exultante, pero además te noto que toda esta elaboración que has hecho, y nosotros te estábamos escuchando con mucho detenimiento, no es una enumeración de cosas de manera aislada, sino que tiene toda una hilación que permite, bueno, obviamente considerar esto como una posibilidad más que cierta. Te quiero decir, me doy cuenta que estás pensando y mucho sobre esta realidad y sobre el futuro. Por lo tanto, digo, tanto Fito como yo, o como Leo que te estamos escuchando, los tres estábamos muy atentos escuchando el desarrollo de lo que estabas planteando. Porque me parece que está bueno escucharlo así. Digo, está bueno resurgió el movimiento peronista. Mira, yo te doy un solo ejemplo. Para marzo va a haber de 3 a 4 candidatos a intendentes en la matanza de la causa. Un poquito para acá, un poquito para allá, vos sabés cómo es. Sí. Bueno, ningún otro va a poder hacer campaña en la matanza. Vos cuando tenés 3, 4 candidatos a intendentes en la matanza, ya está, peronista, ¿qué van a ir a hacer los radicales o qué van a ir a hacer? Ahora, esto me hace acordar mucho a las viejas internas del peronismo, donde ocupaba todo el plano de la política, porque es la lógica del pueblo movilizado y construyendo su destino con una ventaja, sin antinomia, sin decirme estos son los grandes y estos son los pequeños. No, articulemos, porque los grandes empiezan. Cuando Roca dice yo sin los talleres no existo, ese es un discurso que en los últimos 20 años no se lo habíamos escuchado a Roca, y lo dijo hace 3 semanas. Techín existe si le vende chapa a los talleres. Claro. Si no, ¿a quién le vamos a vender chapa? ¿O piensa que le vamos a ir a vender chapa que a los angoleños, a los alemanes? Porque volvieron las características nacionales en los modelos de desarrollo, y el peronismo es nacionalismo puro. La diferencia es que somos un nacionalismo de brazos abiertos, que construimos puentes, no que levantamos muros. Somos un nacionalismo distinto al europeo.
porque tenía que nacer de un pueblo extraordinario, nuevo, como es extraordinario nuevo el pueblo argentino. Y esto es lo que tenemos que ofrecerle al mundo. Por eso el mundo por primera vez no le sopla de frente al peronismo. No le sopla de frente. Por primera vez nosotros somos funcionales al mundo. Hoy te están diciendo, vamos a fabricar el Ford nuevamente en Chicago. Vamos a fabricar el celular Apple en de Estados Unidos. Vamos a hacer zapatillas. Y nosotros lo decíamos eso hace 10 años atrás, que nos criticaban por eso. Bueno, es extraordinario lo que ha pasado. Ese mundo del foro de Davos, Sí. promiscuo, pornográfico, donde unas decenas de familias tenían más riqueza que regiones amplias del mundo, no había pasado nunca. Se terminó. Ahora vuelven los desarrollos locales, regionales, Claro. vuelve la gesta sanmartiniana, no solo en términos militares, sino también en términos productivos. Vuelve la posibilidad de que Córdoba vuelva a ser industrial y que vos estés orgulloso de que Córdoba tenga a los obreros industriales mejor pagos de la región. Guillermo, No que Córdoba no sea industrial. Guillermo, ¿esto incluiría en su visión lo que mencionó con Fontevecchia de un secretario general, no sé de qué gremio, que no lo especificó usted, pero es la idea? Y sería extraordinario. Imagínense los grupos económicos diciendo quiero de presidente el secretario general de un sindicato, porque no hemos puesto de acuerdo. Y la estructura de organización de los trabajadores tiene que ser el modelo sindical peronista. Porque ahí las empresas ganan plata, crecen, no hay conflicto, la gente trabaja con ganas. El trabajador cobra la quincena o la mensual, compra la comida y le sobra plata y planifica la fiesta de 15 del chico, se compra un auto, va de vacaciones, hace la casa. Muchachos, esa es la economía peronista. Esa es una economía sencillita. Lo que pasa es que nos metieron en la globalización y parece que las acerías únicamente tenían que ser indias. Y la química tenía que ser india. Y los chinos era la manufactura. ¿Y a nosotros qué nos quedaba? Y a ustedes les quedaba algo de soja, maní, un poquito de carne y el resto rebúsquensela. Turismo, así podemos exportar minería y si encontrás petróleo se lo vendés al mundo, porque total no lo vas a usar. Sos como Venezuela, lleno de petróleo pero sin trabajo. No, muchachos. Claro. Ahora el mundo cambió y se viene otra posibilidad propia para el peronismo. Somos los que mejor estamos entendiendo el mundo. Por eso Melconian no quiere debatir. Cuando él dijo, yo voy a debatir con los economistas de la década ganada, cuando quiere, donde quieran. A la hora le estaba mandando un video diciéndole, voy a la Fundación Mediterránea a discutir con vos. Y un periodista muy famoso me vio el otro día y me dijo, mira, no pidas más el debate con Melconian porque lo llamé yo en persona y dijo que con vos no debate. No es que no debate con Moreno, no debate con el peronismo. Claro. Porque no tiene por dónde empezar. Cuando él dice la globalización está vivita y coleando, muy bien, entonces Arcor, ¿qué lugar tiene en esa globalización? El que le dio Moreno cuando lo llevó a Angola para vender en Angola, y por eso hizo la distribución, pero fue con Moreno, no con vos. Con vos, presidente del Banco Nación, casi se funde Arcor. Claro. Casi se funde, porque vos no tenés una vocación industrial. Y sin una vocación industrial no hay trabajo para todos. Bien, ahora vuelve esa posibilidad de la vocación industrial, pero ellos tienen otro mundo porque son el capitalismo de los banqueros. Fíjate, entré en internet, fíjate quiénes son los clientes de Melconian. La mayoría son bancos. Y vos sabés que cuando una empresa, el gerente financiero es más importante que el de producción, esa empresa termina mal. Claro. Y la sociedad termina mal. Vos imaginate que nos metieron en una economía, y vos te vas a acordar de esto, porque la tapa de los diarios, donde las empresas se fusionaban, echaban gente a raudales y aumentaba el valor de la acción. Pero ¿cómo va a aumentar el valor de la acción si hay cada vez más desocupados y más pobres? Porque no nos interesa. ¿Y cómo? Y si no haces economía para el hombre, para la familia, para la comunidad, ¿para qué le haces economía? Claro. ¿Para el gran bolete? Claro. Bueno, esa nueva economía que fue una tontería, generó ese foro de Davos y una economía absolutamente desigual. Bueno, se terminó. Por A, B, C, D, que otro día lo hablamos, se terminó. Y ahora vuelven las economías nacionales vinculadas a una región. Y ahí vuelve la gesta sanmartiniana, y eso es el peronismo, que es el nacionalismo de inclusión. Vuelven las visiones nacionalistas.
Y eso es el peronismo. Y empezó a ponerse en marcha. Cuando acelere un poco, ya va a empezar a perfilarse la dirigencia, hasta que finalmente la lapicera la tiene uno. Y todo iremos atrás, como siempre fue el peronismo. Porque el peronismo siempre fue un proyecto colectivo, no un proyecto individual. Porque es el proyecto del pueblo argentino. Claro. No es el proyecto individual de este, de aquel. Por eso Cristina no le enseñaba economía a los economistas del peronismo, aprendía. Ahora se le ocurrió que cada discurso que hacía tenía que enseñar economía. Y bueno, así terminamos. Ahora se dio cuenta de los errores, dio un paso al costado, y el peronismo con todos vamos rampante hacia la victoria. Y a no meter preso a nadie, porque los peronistas no nos gusta que ni los pajaritos estén presos. ¿Está bien? A nadie. Terminemos con esa estupidez de querer meter a Isabel presa, Cristina presa, Macri preso, a Dualde preso. Terminemos con esa tontería. ¿Está bien? Miremos para adelante y vamos para adelante. Y vas a ver cómo rápidamente estos dos gobiernos desastrosos son una anécdota. Y vas a ver que cuando empieza a salir el sol y te empieza a calentar el cuerpo, que estuviste mojado, te olvidas muy rápido. Guille, quiero decirte que esto fue una clase la que acabas de dar, ¿eh? Sí, fue una clase, ¿sí? ¿Sí o no, Fito? Obvio, obvio. Terrible. Es decir, esta es una de las mejores versiones de Moreno que yo he escuchado. Mirá que yo te escucho de hace un montón de años. No, necesitamos exultante permanente. No. Exultante no, sabio, está sabio. Sí, pero es sabio. Porque él ha estado exultante. Es decir, por supuesto que este tipo de notas las puede hacer únicamente conmigo. ¿Sí? Eso es verdad. Eso es verdad. Porque vos sos, la magia la pone vos, yo solo. No. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias. Gracias, amigo, gracias. Fue una clase en serio, Guarda que lo que dije es verdad, fue una clase, te juro por Dios. Esta nota hay que guardarla, Abrazo grande, gracias. Gracias, amigo, hasta luego, gracias. Adiós. A la mesa, hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Fue una clase.